Continuamos con el siguiente problema. El nanómetro que se muestra en la figura contiene aceite. La densidad del aceite nos dice que es 800 kilogramos metros por metro cúbico. Agua y mercurio. Determine la presión absoluta en el fondo del mercurio del tubo en U. Y también nos pide determinar qué presión hay en el tubo abierto, 9 centímetros debajo de la superficie libre. Y por último nos piden qué presión absoluta tiene el gas y qué presión manométrica tiene el gas. Y bueno, primero vamos a identificar los datos proporcionados, ¿no? Las densidades. Nos dice que el aceite es 850 kilogramos por metro cúbico y la del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La del mercurio vendría siendo igual a 13.600 kilogramos por metro cúbico. Todo esto está a metros, ¿no? Y la gravedad, que vamos a tomar el valor de 9.81 metros por segundo cuadrado. Las alturas convertido a metro, el lado izquierdo de la superficie del gas, acá está, del gas del fondo de mercurio. La altura del aceite 7 centímetros, ahí está. Y la altura del agua 5 centímetros, del mercurio 5 centímetros también. La del lado derecho, la del mercurio es 15 centímetros y 9 centímetros. Y la presión atmosférica, que vendría siendo igual a 101.325 pascales. Y bueno, ahora para calcular la presión absoluta del fondo de mercurio, en el lado derecho del manómetro, la presión en el fondo del mercurio se calcula sumando la presión atmosférica, la presión debida a la columna de agua y la presión debida a la columna de mercurio. Entonces vamos a decir que es igual a la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, pero de la derecha, más la densidad de mercurio por la gravedad y por la altura del mercurio, pero de la derecha. Entonces, sustituyendo estos valores, vamos a decir que la presión del fondo es igual a la presión atmosférica que hemos dicho que es 101.325 más 1000 por la gravedad, que es 9.81 por la altura de acá del agua de la derecha, pero lo hemos convertido a metros y por eso es 0.09 más 13.600, que es la densidad del mercurio por la gravedad por 0.15, que es, o sea, lo hemos convertido a metros también, de igual manera. Y bueno, entonces vamos a decir que la presión de fondo es igual a, o sea, metiendo todo esto a la calculadora, es 122.220 pascales. Esa es una primera respuesta. Entonces ahora vamos a calcular la presión a 9 centímetros bajo la superficie libre. La presión menos 9 centímetros es igual, está la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por 0.09. Y ahora, sustituyendo los valores, vamos a decir que la presión a 101.325 más 1000 por la gravedad, que es 9.81 por 0.09. Entonces todo esto es igual a 102.208 pascales. Ahora vamos a calcular la presión absoluta. La presión absoluta del gas. En el equilibrio, la presión en el fondo del mercurio es igual a la presión del gas más las presiones debidas a las columnas de aceite, agua y mercurio en el lado izquierdo del nanómetro. Entonces vamos a decir que la presión de fondo es igual a la presión del gas más la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite más la densidad del agua por la gravedad, ya bueno, por la gravedad más la altura del aceite por la densidad de mercurio, por la gravedad y por la altura de mercurio. Entonces, o sea, es una fórmula muy larga, ¿no? Ya. Y vamos a despejar básicamente la presión del gas. Entonces vamos a decir que la presión del gas es igual a la presión de fondo menos la densidad del aceite por la gravedad por 0.07, que lo sacamos de acá, pero está convertido en metros, más la densidad del agua por la gravedad por 0.05 más la densidad de mercurio por la gravedad por 0.05. Hemos básicamente factorizado. Ahora, sustituyendo los valores, vamos a decir que la presión del gas es igual a la presión de fondo, que es 122.220 menos
850 por la gravedad, ya, vamos a poner G nada más, por 0.07 más 1000 más la gravedad por, no, por 0.05 más 13.600 por 9.81, bueno, es la gravedad, por 0.05. Entonces vamos a decir, eso todo metiendo en la calculadora sería igual a 114.475 pascales. Y ahora, entonces ya tenemos, no, bueno, nos falta calcular todavía la presión manométrica del gas. Y la presión manométrica del gas es la diferencia entre la presión absoluta del gas y la presión atmosférica. Entonces, creo que no se nota. Ya, bueno, esto no, acá. Ya casi se va a notar, creo. Ya. Entonces vamos a decir que la presión manométrica es igual a 114.475 menos 101.325. Entonces esto metiendo la calculadora es igual a 13.150 pascales. Ya tenemos todas las respuestas, ahora sí. La presión absoluta en el fondo del mercurio es igual a 122.220 pascales. Y la presión absoluta 9 centímetros bajo la superficie libre es igual a 102.208 pascales. Y la presión absoluta del gas es 114.475 pascales. Y la presión nanométrica es esta, 13.150 pascales. El problema ahora. Un líquido de densidad relativa 1.25 llena parcialmente el vaso de la figura. ¿Cuál será la intensidad de la presión en un punto situado a 0.6 metros debajo de la superficie libre del vaso? Punto D. Bueno, para calcular la densidad del líquido, la densidad relativa del líquido es 1.25, ¿no? Y para encontrar su densidad real, vamos a decir que la densidad real es igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Entonces, reemplazando sería 1.25 por 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces la densidad real sería 1250 kilogramos metro cúbico. Esa es la densidad del líquido. Entonces, ahora vamos a aplicar la fórmula de presión de la presión hidrostática, que se calcula como P es igual a, la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, donde la densidad es 1250 kilogramos por metro cúbico y la gravedad es 9.8 metros por segundo y la altura sería 0.6 metros de profundidad. Entonces solo haría falta reemplazar 1250 kilogramos por metro cúbico por 9,81 metros por segundo cuadrado por 0.6 metros. Y esto es igual entonces a, la presión es igual a 7350 pascales. Bueno, tenemos el siguiente problema. En unos vasos comunicantes hay agua y mercurio. La diferencia de altura de los niveles del mercurio en los vasos es H, que es igual a 1 centímetro. Calcular la altura del aceite que se debe añadir por la rama de mercurio para que el nivel de este en los dos casos sea el mismo. La densidad del mercurio nos da el dato que es 13.6 gramos por centímetro cúbico y la densidad del aceite es 0.9 gramos por centímetro cúbico. Bueno, inicialmente la diferencia de altura en los niveles de mercurio nos dice que es 1 centímetro, ¿no? Se equilibra con la columna de agua. Entonces necesitamos encontrar la altura de la columna de agua que ejerce la misma presión que 1 centímetro de mercurio. Y bueno, para ello vamos a usar la siguiente relación de presión hidrostática, que sería la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, que vendría siendo igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Donde la densidad del agua nos dice que es 1 gramo por centímetro cúbico. Y la densidad del mercurio vendría siendo igual a 13,6 gramos por centímetro cúbico. Y bueno, y la altura que vendría siendo igual a 1 centímetro. Bueno, ya esto despejando el H y el agua, ya tendríamos el valor de que la altura del agua vendría siendo igual a 13,6 centímetros. Y bueno, entonces ahora lo que vamos a establecer el equilibrio con el aceite, ya que tenemos este dato.
Si añadimos el aceite en el lado del mercurio hasta que los niveles de mercurio se igualen, la presión debida a la columna de agua debería ser igual a la presión debida a la columna de aceite. Entonces vamos a decir que la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua es igual a la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. En donde tenemos el valor que el aceite es 0.9 gramos por centímetro cúbico. Y bueno, ya solo acá solo hace falta sustituir los valores conocidos, que vendría siendo igual a 1, acá, la densidad del la gravedad por 13.6, que vendría siendo la altura del agua, que esto es igual a 0.9 por la gravedad por la altura del aceite. Por la altura del aceite. Estamos muy bien acá. Ya, entonces despejando, básicamente tendríamos que la altura del aceite es igual a 13,6 sobre 0.9. Eso se elimina, ¿no? Ya 0.9, entonces la altura del aceite es igual a 15,1 centímetros, que en metros sería igual a 151 metros. Y bueno, ya se deben añadir aproximadamente 15.1 centímetros de aceite en la rama de mercurio para que los niveles de mercurio se igualen. Vamos con el primer problema de principio de Arquímedes. Bueno, dice, un objeto de masa 100 kilogramos y densidad desconocida se pesa sumergido en agua obteniéndose una fuerza gravitacional de 150 newtons. Al pesarlo otra vez el objeto sumergido en un líquido de densidad desconocida, se obtiene una fuerza de 144 newtons. Determina la densidad del objeto y la densidad del líquido desconocido. Bueno, el peso real del objeto lo primero vamos a calcular eso, pues el peso real del objeto, que se calcula usando su masa y la aceleración de la gravedad, que vendría siendo igual a Pm por G. Entonces esto sería igual a 100 por 9.81, que vendría siendo igual a 900, vamos a tomarlo como 80 tamaño, 80 newtons. Y este es el peso que el objeto tendría en el vacío. Entonces ahora vamos a calcular la fuerza de flotación en el agua. La fuerza de flotación, que vendría siendo igual a FF, lo vamos a representar ya, vendría siendo igual a la diferencia entre el peso real y el peso aparente sumergido en agua. Entonces sería igual a 980 newtons menos 150 newtons, y esto es igual a 830 newtons. Esta fuerza es igual al peso del agua desplazada por el objeto. Entonces ahora vamos a calcular el volumen del objeto usando el principio de Arquímedes. La fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado. Entonces vamos a decir que F es igual a el volumen del objeto por la densidad del agua por la gravedad, donde la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y despejando el volumen del objeto, vamos a decir entonces objeto es igual a la fuerza de flotación sobre la densidad del agua por la gravedad. Entonces esto es igual a, reemplazando los valores, sería 830 newtons sobre la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros por segundo cuadrado. Y esto es igual, metiendo toda la calculadora, 0.0847 metros cúbicos. Y ahora vamos a calcular la densidad del objeto. La densidad del objeto, que se calcula como la masa dividida por el volumen. Entonces vamos a decir que la densidad del objeto es igual a la fuerza de flotación sobre... No, la densidad del objeto es la masa sobre el volumen del objeto. Y como ya tenemos el volumen del objeto, entonces ya solo lo reemplazamos. La masa, que es 100, sobre el volumen del objeto, que es 0.0847 metros cúbicos. Y esto, metiendo la calculadora, sería igual a 1180,64 kilogramos por metro cúbico. Y ahora vamos a hallar la fuerza de flotación.
Entonces la fuerza de flotación en el líquido es conocida la diferencia entre el peso real y el peso aparente sumergido en el líquido. Entonces vamos a decir que la fuerza de flotación es igual a 980. Esta es la fuerza de flotación en el líquido desconocido. 980 newtons menos 144. Y esto es igual a 836 newtons. Entonces ahora vamos a calcular de la misma manera. Vamos a separarlo ya. De la misma manera vamos a calcular la fuerza de flotación en el líquido desconocido. Vamos a hallar la densidad del líquido. Entonces vamos a decir que líquido es igual a la fuerza de flotación sobre el volumen del objeto por la gravedad, y reemplazando sería 836 sobre 0.0847 metros cúbicos por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y esto nos va a dar un aproximado de 1092 kilogramos por metro cúbico. Entonces ya tenemos todas las respuestas. La densidad del objeto es 1180.64 kilogramos por metro cúbico, y la densidad del líquido desconocido es aproximadamente 1009.2 kilogramos por metro cúbico. Ahora continuamos con el siguiente problema del principio de Arquímedes, ¿no? Un bloque cúbico de madera de 10 centímetros por lado flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior 1.50 centímetros bajo la interfaz. La densidad del aceite es de 790 kilogramos por metro cúbico. Nos pide hallar qué masa tiene el bloque y qué densidad tiene el bloque. Bueno, primero vamos a calcular el volumen total del bloque. El volumen total del bloque estaría dado por 10, o sea, 10 al cubo, ¿no? Y porque es un cubeto. Y ya, entonces sería 1000 centímetros cúbicos. Y ahora vamos a calcular el volumen del bloque sumergido en agua. El bloque sumergido 1.50 centímetros en agua, o sea, está sumergido. Y ahora el área de la base del bloque es 10 centímetros al cuadrado. Eso sería entonces A igual a 100 centímetros cuadrados. Y ahora el volumen sumergido en el agua es el volumen sumergido en el agua sería entonces igual al área por la altura sumergida. Entonces ya lo vamos a reemplazar directamente, ¿no? 100 centímetros cuadrados por 1.50 centímetros. Entonces el volumen sumergido en agua es igual a 150 centímetros cúbicos. Ahora vamos a calcular el volumen del bloque sumergido en aceite. Entonces vamos a decir que el volumen sumergido en aceite es igual a el volumen total menos el volumen en agua. Entonces tenemos que el volumen total es 1000 centímetros cúbicos menos 150 centímetros cúbicos. Y esto es igual, entonces vamos a decir el volumen del aceite es igual a 850 centímetros cúbicos. Ahora vamos a convertir los volúmenes de centímetros cúbicos a metros cúbicos para usar las densidades dadas en kilogramos por metro cúbico. Vamos a hacer esto, ¿no? Entonces vamos a decir que el volumen del agua es igual a 150 centímetros cúbicos y esto va a ser igual a 150 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, que a su vez será igual a 1.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ahora el volumen del aceite es igual a 850 centímetros cúbicos y esto a su vez va a ser igual a, ya vamos a hacerlo más directo, 8.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ahora vamos a calcular la masa del agua desplazada. La densidad del agua es aproximadamente 1000 kilogramos por metro cúbico y para ahí también hemos hecho esa conversión, ¿no? Y tenemos entonces que la masa del agua sería igual a la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico por el volumen del agua por, bueno, vamos a poner con paréntesis para no confundir, 1.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y esto es igual a 0.15 kilogramos.
Y ahora vamos a calcular la masa del aceite desplazado. De la misma manera, ¿no? La masa del aceite. Y esto es igual a la densidad del aceite, que es igual a 790. Es un dato que nos dio el problema. Kilogramos por metro cúbico. Por, bueno, con paréntesis, mejor. Paréntesis. 8.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y esto es igual a aproximadamente 0.6715 kilogramos. Ahora vamos a calcular la masa total del bloque. La masa total del bloque es la suma de las masas, ¿no?, del agua y del aceite desplazado. Entonces solo sumamos esto y nos va a dar esto, la masa total. Es igual, y metiendo estos dos datos a la calculadora, vamos a decir que es la masa total del bloque. La masa total es igual a 0.8215 kilogramos. Y ahora para calcular la densidad del bloque, creo que no sé, ya acá. Vamos a decir que se calcula como la masa total dividida por el volumen total. Entonces, vamos a decir que el volumen, la densidad del bloque es igual a 0.8215 kilogramos sobre 1000 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, esto metido en la calculadora sería igual a 821,5 kilogramos por metro cúbico. Y ya, bueno, ya tenemos las dos respuestas. La masa total del bloque es 0.8215 kilogramos y la densidad del bloque es 821,5 kilogramos por metro cúbico. Vamos con el último problema. Un cubo de madera que tiene una dimensión de arista de 22 centímetros y una densidad de 600 kilogramos por metro cúbico flota en el agua. ¿Cuál es la distancia desde la superficie horizontal más alta del cubo al nivel del agua? ¿Qué masa de plomo se debe colocar sobre el cubo de modo que la parte superior del cubo esté justo a nivel del agua? Bueno, vamos a convertir primero las unidades al sistema internacional. Bueno, no es tan complicado, ¿no? La arista va a ser que es 22 centímetros, entonces convirtiéndolo al sistema internacional sería a 0.22 metros. Ya. Y ahora la densidad de la madera ya está en kilogramos por metro cúbico, así que no es necesario convertirlo. Ya, ahora, calcular el volumen total del cubo consta de decir que acá lo mismo del problema anterior. A la arista al cuadrado, entonces sería 0.22 al cuadrado. Y ya, entonces esto sería igual a, el volumen del cubo es igual a 0.010,648 metros cúbicos. Ya, bueno, ahora vamos a calcular el volumen sumergido del cubo. Cuando el cubo flota, el peso del agua desplazada es igual al peso del cubo. Por lo tanto, tenemos la siguiente relación, ¿no?, que la densidad del agua por el volumen sumergido va a ser igual a la densidad de la madera por el volumen del cubo. Y vamos a escribir yo. El agua es por sumergido es igual a la densidad de la madera por el volumen del cubo. Entonces, teniendo esta relación, vamos a despejar el volumen sumergido. Esto no todo ya. Que vendría siendo igual a la densidad de la madera sobre la densidad del agua por el volumen del cubo. Entonces, reemplazando sumergido, vamos a tener que 650 sobre 1000 por 0.0 10648. Ya. Entonces, metiendo esto a la calculadora sería igual a 0.069 metros cúbicos. Ya. Ahora vamos a calcular la altura sumergida del cubo. La altura sumergida, que se relaciona con el volumen sumergido, acá teníamos esta fórmula, ¿no? Ya, ahora tenemos otra fórmula. El volumen sumergido es igual al cuadrado por la altura sumergida. Sin embargo, esto no nos sirve mucho. O sea, sí nos sirve, pero tenemos que despejar. Entonces vamos a decir que la altura sumergida es igual al volumen sumergido sobre al cuadrado, la arista al cuadrado. Entonces esto es igual a 0.069212 metros cúbicos sobre 0.22 metros al cuadrado. Y esto es igual a 0.14341 metros. Ya. Ahora vamos a calcular la distancia desde la superficie superior del cubo
al nivel del agua. Entonces, la distancia desde la superficie superior del cubo al nivel del agua, vamos a representarlo con la letra D, que es la diferencia entre la arista del cubo y la altura sumergida. Entonces vamos a decir que D es igual a 0.22 menos 0.14341. Entonces D es igual a 0.7659 metros, que a su vez también en centímetros vamos a convertir por si acaso 7,659 centímetros. Y ahora vamos a calcular la masa del plomo. Para que la parte superior del cubo esté a nivel del agua, el volumen sumergido debe ser igual al volumen total del cubo, es decir, el peso total cubo más plomo debe ser igual al empuje del agua. Entonces vamos a tener que tener esta relación, ¿no? La masa del plomo es igual a la densidad del agua por el volumen del cubo menos la masa de la madera. Así como también vamos a tener esta relación de madera es igual a la densidad de la madera por el volumen del cubo. Entonces acá solo hace falta despejar. La masa del plomo es igual a la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, menos 650 kilogramos por metro cúbico, que es la masa de la madera, no, la densidad de la madera, disculpa, metro cúbico, ya, esto multiplicado por el volumen del, el volumen, 0, ¿dónde está? Aquí está, 0.10 metros. Entonces, esto ahora la masa de plomo sería igual a 3.7268 kilogramos. Y bueno, ya tenemos las dos respuestas. La distancia desde la superficie superior del cubo al nivel del agua es 7. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. 7,659 centímetros. Y la masa de plomo que se debe colocar sobre el cubo es de 3.7268 kilogramos. Ahí está.